Muy buenas, bienvenidos de nuevo un día más aquí al canal. Tenemos muchas cosas pendientes, hemos tenido un poquito de sequía, pero de verdad ya estamos de vuelta, estamos grabando de nuevo, estoy grabando de nuevo aquí un montón de cosillas y tengo un montón de cosas en la recámara pensadas para ir grabando. Estas semanas han sido un poquito locas con un tema de trabajo, clases, etcétera. Y bueno, también he estado preparando pues, todo el calendario de talleres, de cursos para el 2018. Tenemos un montón de historias, ya os las iré comentando, pero sabéis que en mi web siempre está la información de todos los talleres y de todas las ciudades por las que voy pasando, así que estad atentos con eso. Y en este caso vamos a quería recuperar un vídeo que grabé, de hecho esto lo grabé el año pasado, las típicas cosas que uno quiere, voy a dejar esto grabado y ya lo monto, te come la vida. Entonces, bueno, lo tenía ahí guardado y la verdad es que me daba pena no sacarlo porque aunque la sesión tampoco es que sea algo que no haya enseñado en otras ocasiones, sí que es cierto que lo que grabé fue específicamente para enseñaros una técnica de retoque un poquito particular. Es una técnica de retoque que utilizan muchos retocadores profesionales. Yo la utilizo a mi manera. No soy retocador, soy fotógrafo. Lo que voy a hacer aquí es enseñaros el uso de la técnica de un modo muy sencillo, muy limpio, para que entendáis los fundamentos de la técnica, veáis un poco cómo la aplico yo para dar un poquito de contrastes, añadir, quitar luces, etcétera, en una fotografía. Y bueno, pues introduciros en cierto modo a la técnica si no la conocéis. Si la conocéis y queréis ahondar un poquito más y utilizarla de un modo mucho más avanzado al nivel de retocadores, yo os recomiendo un par de vídeos que os lo voy a dejar aquí abajo de un retocador fantástico que es argentino, se llama Facundo Moroz, que es compañero y amigo y que realmente tiene unos tutoriales muy interesantes de retoque, así que yo os recomiendo que le veáis y seguro que os hacéis tan fans de Facundo como lo soy yo. Así que nada, por mi parte vamos a recuperar ese vídeo, veis un poquito cómo monté la sesión y luego ya nos vamos al ordenador y os explico un poquito cómo utilizo esta técnica de Dodge and Burn. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amiguitos? Ella es Sara, va a ser la modelo que vamos a tener hoy. Ya estuvimos con ella en otra ocasión, otro día, os lo dejaré por aquí en las tarjetitas para que lo veáis. He aprovechado uno de los cambios que hemos hecho para poner la cámara, grabar y enseñaros cómo he hecho esta fotito de aquí. No me voy a complicar la vida en absoluto. Quiero ir a lo simple y aunque lo voy a hacer con un flash bastante poco simple a priori, tampoco es nada raro y además vamos a utilizar uno de los modificadores más sencillos que existen. El paraguas. Yo lo llamo paraguas de mierda porque es el primer modificador que utilizas y es el primero que vas a dejar de utilizar. Pero para según qué casos o si quieres simplemente necesitas resolver una luz más o menos suave y que nos dé un poquito de intensidad, nos va a venir muy bien. Vamos a conseguir con este además unas luces pues también que nos van a venir muy bien para ella, para lo que lleva puesto. Aquí la veis poquito, pero ahora vamos a ver mejor qué partido le podemos sacar con un modificador tan sencillo. Tenemos aquí luces manchando, pero bueno, vamos a montar el paraguas más o menos como en un lateral. De este modo vamos a conseguir un poquito de sombras, tampoco muchas, pero sobre todo vamos a conseguir que le dé un poquito de brillo al pelo, que le dé un poquito de brillo a la chaqueta. A lo mejor conseguimos un poquito de brillo en las piernas, pero bueno, el caso es que tengamos una luz más o menos envolvente y un poquito de brillos. Así que el principal problema que nos da un paraguas como este, que es que nos genera muchos brillos, en este caso lo vamos casi a utilizar como un punto a favor y de eso se trata. Ahí está, genial. Lo voy a encender. ¿Qué potencia le pongo al flash? Pues a priori la que me haga falta, ¿de acuerdo? No quiero liaros mucho con esto de las potencias, porque la potencia depende mucho del modelo de flash, que en este caso es un Godox AD600, pero depende también de lo que tengamos puesto y depende además de la distancia a la que esté, en este caso de Sara, con lo cual tenemos que ver muchos factores. Que yo os ponga el numerito al que está puesto no os va a ayudar mucho, pero sí que os va a ayudar que yo haga la medición con el fotómetro y que veamos qué nos dice el fotómetro. Si yo voy con mi fotómetro encendido y con el disparador que me va a dar el flashazo,
yo puedo ver cuál es la luz que voy a tener, a qué diafragma yo tendría una exposición correcta. Eso es lo que yo quiero saber, pues para poner mis parámetros de cámara. Así que bueno, vamos a ponerlo con un poquito de potencia, vamos a medir, a ver qué me dice. Y más o menos me está diciendo que lo tengo bastante bien para f8. Le estoy bajando la potencia de forma remota para ajustar ese f8 y tenerlo, de hecho, ahí, correcto, incluso un poquito sobreexpuesto, que me quede un poquito claro de más. La idea es que vais a ver todo el proceso, vais a ver cómo dispara, vamos a ver la prueba y luego vais a ver cómo en Photoshop y en Lightroom yo puedo ajustar todo eso a los parámetros que yo quiera para terminar de sacarle el brillo, la luz y la sombra que me interesa en la foto. Esa es la clave de todo esto. Me voy con mi Nikon de 800, el 85 de Sigma, ISO 100, 125, f8, como siempre más o menos, porque la potencia de este flash es el que me permite ajustarme al diafragma que yo quiero. Yo casi siempre me gusta disparar f8, manías mías. Fíjate un poquito, cuando estés para este lado, vente siempre de frente mío. Eso es, ahí estamos. Y siempre vamos a intentar huir un poco de la simetría, es decir, si tú abres una, la otra que quede caída. Vale. Y jugar un poco eso, ¿vale? Eso es. Y cuanto más puedas tirar de aquí para que puedas estar... Eso es, un poquito... que tires rodilla hacia arriba, dices. Por ejemplo, o casi un saltito. Ahí estás. Más que nada para que la bota no nos quede ni demasiado quieta, ni simplemente así doblada, sin más, sino que haya un poquito... Ahí estás, un poquito más de... como de movimiento, como de acción. Lo tenemos, nos vamos al ordenador. Bueno, estamos en Lightroom. No quiero hacerle tampoco gran cosa a la imagen porque realmente ni hace falta ni es el objetivo de este vídeo. Realmente para mí la cuestión más importante es sobre todo poder trabajar con las luces y las sombras. Como habéis visto en la foto que teníamos, ya las luces estaban bastante subidas. Yo lo que voy a hacer va a ser forzar eso un poco más y crear un poquito de volumen en Photoshop. Pero lo vamos a hacer en Photoshop, aunque aquí lo podríamos hacer. Quiero decir, yo podría coger aquí el pincel de ajuste. Y si queréis hacerlo, esto de Dodge and Burn realmente es sobreexponer, bueno, subexponer y sobreexponer. Dodge es subexponer, burn es sobreexponer, quemar la foto. Y eso lo podríamos hacer aquí. Yo puedo coger aquí la exposición, coger un pincel más o menos definido y oscurecer un poquito, pues si quiero esta sombra de aquí ya una vez pintada, yo me la puedo oscurecer, la puedo aclarar, podría levantar un poquito la sombra, en fin, lo que yo quisiera. No soy muy partidario de hacerlo en Lightroom porque creo que no tenemos todavía el control de las herramientas necesario, pero bueno, que yo, si no quisiera hacer Photoshop, pues yo podría subir aquí un poquito el brillo, en fin, hacer una serie de cosas. No es el objetivo, porque ya os digo, no tengo la destreza como para hacerlo bien en Lightroom y creo, de todas formas, aún así, que es mejor hacerlo en Photoshop porque nos permite trabajar mejor a nivel de píxeles. Yo las voy a hacer un poquito a mi manera, trabajando un poquito esa reiluminación y dándoos una pista para que podáis intentarlo a vuestra manera, bueno, pues un poquito con cuidado y con cariño. Así que tal cual está la foto, tal cual nos la llevamos a Photoshop. Una vez aquí vamos a hablar de lo importante. Como os he dicho antes, Dodge, subexponer, Burn, sobreexponer. Básicamente, las herramientas, si las buscáramos, las tendríamos aquí. Herramienta sobreexponer, herramienta subexponer y bueno, luego la herramienta esponja que no tiene nada que ver con esto. Pero sobreexponer y subexponer lo tenemos aquí. Es decir, yo podría sobreexponer, utilizar el pincel y hacer lo mismo que he hecho en Lightroom. Es decir, pintar y básicamente, bueno, quemar en este caso porque no tengo configurada la herramienta, pero si en vez de poner la exposición 90 le pongo una exposición del 13% y sí, a las iluminaciones, pues yo básicamente aquí esto es, a ver, 13 más que el 13 al 8, a ver, si lo pongo ahí como al 5 o al 6, ahí le voy dando una pinceladita, le voy dando otras pinceladas, bueno, en fin, es una herramienta bastante poco precisa. Voy a resetear, voy a volver para atrás.
Entonces no es lo que realmente, pues bueno, funciona para hacer este tipo de cosas bien. Para lo que podemos hacer realmente es crear una capa en la que poder pintar tanto de blanco como de negro, pero que realmente eso se vea reflejado en la capa de abajo donde tendríamos la foto, como aumentos de luz y bajadas de luz, es decir, sobreexposiciones y subexposiciones. Eso lo conseguimos con capas que estén en un modo de fusión que nos permitan tener ese resultado. El modo de fusión que vamos a utilizar normalmente suelen ser o superponer o luz suave. A mí me gusta más luz suave, pero es una cuestión de, bueno, de gustos. Os voy a enseñar este modo. Ya os digo, esto es muy rudimentario, hay muchas formas de hacerlo, hay formas de hacer un Dodge and Burn muchísimo más complicadas, pero yo me voy a quedar con lo básico. Entonces, yo aquí pondría una capa que sería Dodge and Burn. El modo de fusión lo voy a poner ya directamente aquí en luz suave, porque justo al ponerlo aquí en luz suave me sale este recuadro, rellenar de un color neutro para luz suave, 50% gris. Esta va a ser la capa, y si yo la marco solo vais a ver que solo tenemos una capa gris. Esta va a ser la capa que vamos a utilizar para pintar de negro y de blanco encima de esta capa gris, y se va a ver sobre la foto. Ahora lo vais a ver. Voy a coger un pincel negro tal cual y voy a pintar aquí, y está un poquito, pues eso, más oscuro, pero no es negro. El pincel está a opacidad 100%, todo esto. Si yo miro solo aquí, veis que he pintado de negro. Lo borro y voy a pintar ahora de blanco, y tenemos exactamente lo mismo. Y si lo hiciera sobre ella, pues evidentemente veis que estoy quemando, pero no estoy quemando como quemaba con sobreexponer, sino que estoy simplemente añadiendo ahí un mogollón de luz. ¿Veis que yo, por ejemplo, puedo hacer aquí un mogollón de luz para quitar la ojera? Bueno, pues esto ya sirve para quitar ojeras. Yo puedo hacerlo un poquito mejor, puedo hacerlo un poquito peor, puedo utilizar un pincel más suave o más duro, e incluso podría meterme con un pincel súper pequeñito a limpiar aquí y pintar de blanco para esconder imperfecciones. Aquí, por ejemplo, si yo ahora pinto de negro con un pincel un poquito más oscuro, bueno, esto realmente tendría que hacerlo con una opacidad ya baja y dar varias pinceladas. Fijaos que ahí ya, en cierto modo, lo he disimulado. Esto se tiene que hacer mejor, pero ya en cierto modo, pues aquí lo he disimulado. Y esto es un poco lo que al final tenéis que ir haciendo. Si yo, por ejemplo, aquí pinto de negro, me lo cuelo. Aquí pintaría de blanco y puedo eliminar imperfecciones, que básicamente las imperfecciones son, pues, partes de luces y sombras que hay sobre la imagen. Yo puedo hacer esto así y tirarme 3 horas, os lo juro, 3, 4, 5 horas, las que sean, la vida puedo hacer. Fijaos lo que he hecho aquí. Elimino imperfecciones. Como os he dicho, esto no es lo que yo suelo hacer, porque esto implica muchísimo tiempo y muchísimo trabajo. De hecho, las máscaras de Dodge and Burn suelen ser prácticamente caras pintadas ahí en gamas de blancos y negros. Buscadlo y vais a flipar. Pero bueno, esto es lo que hacen los retocadores, y esta es una de las formas de limpiar fotos más profesionales o mejor resueltas que existen. De hecho, no lo hacen ni siquiera con esta capa. Aplican varias capas, una de sobreexponer, otra de sobreexponer, en fin, mezclan el Dodge and Burn, etcétera, y con eso van trabajando, con niveles, etcétera. Yo lo que hago, ya os digo, es muchas veces hacer pequeñas reiluminaciones, como por ejemplo reforzar este brillo aquí de la mejilla, y en este caso, como tengo un pincel al 17%, pues lo puedo hacer aquí directamente. Como veis, estoy metiendo un poquito de brillo. Aquí puedo meter un poquito más de brillo en la nariz. Lo voy a hacer muy exagerado para que lo notéis, ¿vale? Aquí puedo añadir un poquito más de brillo en la frente. Vamos a pintar aquí un poco más. Eso es. Vamos a añadir un poquito aquí en la barbilla, que lo tenemos intuido, pero voy a hacer que sea un poquito más grande para darle más volumen. Vamos a darle un poquito de brillo a los labios, que está aquí. Esto es. Va a ser un poco cantoso, ¿eh? Va a ser un poco hortera, ¿qué coño?
Le voy a meter aquí un poquito más de brillo al pelo, justo a la zona donde el pelo brilla. Ahí, 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 por acá. Le voy a dar así un poquito, eso es ahí el manchurroncillo. Vamos a pintar un poquito más por aquí. Aquí a lo mejor puedo solucionarlo para igualar tonos, pero bueno, por aquí, el pelo brilla, brilli, brilli, eso es, y ahí te pones, y esto ya os digo que es ponerse. Le damos aquí un poquito también de luz para aclarar un poquito lo que viene siendo la zona de la axila, y luego podemos hacer lo mismo, podemos hacer burn, esto es burn, podemos hacer dodge, podemos subexponer, confundo el dodge en burn. Entonces aquí sí que puedo pintar de negro, seleccionar el pincel negro, aquí puedo marcar un poquito más la facción de la nariz. ¿Veis cómo estoy creando volumen? Esto es un poco como el contouring del maquillaje, o sea que tampoco estoy inventando aquí nada nuevo. Meter un poquito aquí, oscurecer un poquito aquí la zona del labio y la zona aquí de la comisura, por aquí. Esto ya puede molar más, que esto ya aquí nos volvemos locos, que esto es básicamente darle un poquito más de contraste al ojo. Aquí podríamos incluso pintar de blanco para darle un poquito más de brillito, y vuelvo al negro para marcar un poquito más la ceja, e incluso ya aquí, si nos lo curramos más, podríamos con cuidado y con cariño inventarnos pestañas. ¡Buah! Nos volvemos locos. Pero bueno, ya os digo que esto no es lo que yo suelo hacer. Como mucho, aquí sí que podemos, pues eso, reforzar un poquito aquí. Y voy a seguir pintando de negro un poco para marcar un poquito más el contraste y hacer que el pelo brille un poquito más. Por aquí, por aquí. Bueno, más que brille, pues que quede más oscuro, pero por contraste va a brillar. Y también vamos a conseguir un poquito más de saturación. Entonces esta zona de aquí del pelo que me interesa que sea más contrastada, le meto aquí como bastante machetazo, ahí estamos, y por contraste pues está brillando. Estoy casi pintando encima. Esto ya os digo que queda muy marcado. De hecho, como me estoy pasando, me está quedando bastante horrible, bastante hortera. Lo siento, Sara, pero quiero que veáis un poquito qué es lo que aplica y cuál es el principio que aplica. Porque si yo ahora, de hecho podría hacer aquí un pintar en negro para marcar aquí y para marcar aquí, bueno, en fin, me voy a quedar un poquito, aquí, y veis toda la reiluminación que le he hecho, que es bastante bestia, perfecto. ¿Cómo hacer esto realmente bien para la foto? Porque ahora mismo, pues eso, ¿os acordáis de Michael Jackson en las últimas épocas? Pues más o menos. Sin embargo, aquí nosotros tenemos mogollón de opciones, y hay dos cosas que nos van a servir para uniformizar esto mucho y que se quede integrado en la foto, que es la clave. A mí me gusta hacer esto pasado porque primero queda gracioso y me parto el ojete, pero segundo también porque yo puedo hacer dos cosas. Una de ellas es bajar la opacidad. Si yo bajo la opacidad de la capa, al añadir un poco, lo estoy, entre comillas, normalizando. Y aquí puedo trabajar en regular exactamente lo que yo quiero incluir. Aquí no se nota tanto, y sin embargo veis que efectivamente hay un trabajo de reiluminación que hemos hecho. Bueno, no se nota tanto, se sigue notando, pero yo lo puedo bajar aquí al 28, al 25%, y ya simplemente tengo ese toque. Si quiero hacerlo más descarado, más bestia, puedo añadir una o puedo hacer varias capas y sumar, por ejemplo, para que en el pelo se note más y tenga más contraste el pelo, o hacer una capa que sea solo hacer pestañas, ese tipo de cosas. Aunque esté al 100%, también puedo hacer que se note menos haciendo algo que, bueno, pues realmente aplica a cualquier cosa que nosotros hagamos sobre píxeles, que es precisamente desenfocar esto. Si yo aplico un desenfoque gaussiano, a ver, voy a seleccionar la capa, filtros, desenfocar, desenfoque gaussiano, yo esto lo voy a mezclar. Y por ejemplo, en zonas donde he hecho un desenfoque muy definido, como el ojo, básicamente lo que hago es cargarme lo que he hecho. Pero si lo hago en zonas más generales, al desenfocarlo lo que hago realmente es, voy a meterlo un poquito más, es expandirlo y hacer que quede pues más difuminado. Bueno, aquí me he pasado, ¿vale? Pero aquí lo veis
Lo que estoy haciendo es simplemente hacer que quede más difuminado. Como veis no hay color. Lo voy a hacer, pero lo voy a hacer sobre la foto. Voy a seleccionar el ojo. Bueno, el poligonal lo tenía. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Voy a seleccionar el ojo. Y bueno, invierto la selección. Justamente para no afectar al Dodge and Burn que le he hecho al ojo. Y ahora sí voy a aplicar un filtro desenfocar, desenfoque gaussiano. Para que podáis ver qué es lo que le estoy... Ahí estamos. ¿Qué es lo que le estoy haciendo? Si lo hago muy bestia, veis que desaparece. ¿Lo veis? A ver... Bueno, de hecho creo que primero voy a calar este efecto. Le voy a desenfocar aquí un poquito. Eso es, para que no le afecte. Ahí está, para que quede fundidito. Vale, y ahora sí me voy a desenfocar el Dodge and Burn. Entonces ahora sí, si yo aplico aquí un poquito bestia, veis que desaparece cuando sumo. Si le meto mucho, a ver, le voy a meter, no 33, que no le quiero meter 33, pero le voy a meter bastante. Le voy a meter rollo, pues eso, 16, una cosa así. ¿Veis que desaparece? Le doy aquí a OK, quito esto, y veis que desaparece. O que ya más o menos no es tan evidente. Pero sigue estando, porque si yo quito la capa, lo vais a ver. Ahí lo estáis viendo. Entonces, es una cosa muy sutil. Y luego ya además también puedo bajar la opacidad, que de hecho ahora sí que también le tengo que bajar la opacidad. Entonces, queda un efecto muy sutil. Pero ahí está. Y trabajo un poquito el tema de meter volúmenes y de meter un poquito, pues ya os digo, el punto de contraste de luces y de sombras que en principio me falta cuando meto luces, pues sobre todo una luz como la del paraguas, que tampoco es la mejor luz del mundo porque no es el mejor modificador del mundo. Me vengo aquí, le pongo aquí, entonces ahora aquí me dedico a eso es, a darle aquí un poquito de brillito. Madre mía, si es que cuando le bajas la opacidad, por eso os digo que me gusta hacerlo con la capa original, en bestia, que se note, porque si no, no veo bien lo que estoy haciendo. Aquí un poquito de blanco, aquí un poquito de negro, aquí voy a reforzar también esta, ay, que la lío, estoy de dazos hoy, perdonadme. Aquí refuerzo un poquito contraste y aquí meto un poquito brillo. Y aquí me he pasado, pero de nuevo yo puedo seleccionar, voy a coger el pincel, el lazo normal, pero yo aquí puedo seleccionar esto de aquí y hacerle de nuevo un desenfoque gaussiano. Y aquí además sí que puedo pues, pasarme y hacerlo muy bestia, porque realmente no me preocupa lo más mínimo. Ahí está. E incluso podría borrar todo y con transición regularlo, pero esto ya es un poco pues eso. Como os digo, a mí me gusta hacerlo un poquito bestia y luego pues poder regularlo. Así que nada, poco más. Por aquí básicamente podría hacer un montón de cosas más para seguir reiluminando. Podría reiluminarme un poquito el body si quiero, meterle aquí un poquito de luces para sacar un poquito más la figura, un poquito de sombra para oscurecer el body y que tuviera más contraste. Podría trabajar también con la chaqueta, metiendo brillos, etcétera. Aquí esto ya os podéis poner todo lo locos que queráis realmente, porque aquí ya, pues bueno, las reglas están un poco en vuestro ojo, así que yo aquí sí que pues os animo a que probéis y a que veáis un poco, pero bueno, yo así un poquito le voy a dar un poquito de luz aquí al tartán para que se vea, y le voy a dar un poquito aquí de contraluz, aquí un poquito de oscurecer para que el contraste se quede forzado. Y bueno, pues a falta de limpiar el fondo, esto es un poquito el efecto, que tampoco, ya os digo, es muy bestia ni muy cantoso, pero sí que es un poco pues eso, hacer el trabajito justo de reiluminar para terminar de rematar un poquito la figura. De nuevo os digo, si queréis aprender esta técnica bien y queréis ver un tutorial avanzado de cómo utilizar Dodge and Burn, no solo para reiluminar o para hacer este tipo de cosas, sino para corregir imperfecciones y hacer un acabado realmente de alto nivel en retoque,
Mirad el canal de Facundo porque tiene tutoriales muy interesantes en esta línea y de verdad que os va a gustar un montón. O sea que yo por mi parte limpio fondo y dejo la foto tal cual. Habéis visto, ¿verdad? Sencillito, nada de líos, así que nada, si os ha gustado compartidlo, un like así de gordo. Si sois nuevos o estáis llegando o todavía o veis los vídeos, oye, que esto también ocurre, que los vídeos los veis así pero que no os suscribís, porfa suscribíos, a mí me hacéis un favor, vais a tener las novedades y los siguientes vídeos que vaya sacando. No soy muy pesado, pero todas las semanas intento sacar por lo menos 1 o 2 vídeos nuevos. Voy a intentar que ese ritmo sea bastante habitual. Volvemos de nuevo al redil. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente. Adiós.